Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. 170 años se cumplen del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. Quizás la fecha nunca hubiera tenido mejor conmemoración que la que por estos días se le ha hecho a un hombre que no solo fue importante para Cuba, sino para toda la América nuestra. La recién celebrada cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños y también la conferencia por el equilibrio del mundo que tiene lugar en La Habana han sido dos momentos especiales para homenajear al apóstol. Los cubanos también, el 27 en la noche, pues lo estaremos rindiendo tributo en la marcha de las antorchas. De José Martí, de ese espíritu que anida en cada uno de nosotros, de cómo representa al alma de la nación cubana, pues estaremos hablando hoy en esta mesa redonda, precisamente con personas, con estudiosos de la vida de nuestro héroe nacional y que por estos días están reunidos precisamente en La Habana en esta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Tengo el placer de que nos esté acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la oficina del programa Martiano, también presidente de nuestra Academia de Historia de Cuba. Me acompaña también esta tarde el doctor Héctor Hernández Pardo, coordinador de esta quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo y uno de los que ha acompañado todo este proceso de formación de la oficina del programa Martiano y después el desarrollo de la sociedad cultural José Martí también en nuestro país. De eso nos estará hablando en nuestra mesa redonda. También está esta tarde con nosotros la doctora Olga Fernández Ríos, vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba. Qué bueno tenerla de nuevo acá con nosotros. Y nos acompaña por primera vez la doctora Noralis Palomo Díaz, presidenta de la filial provincial de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Guantánamo. Con ellos estaremos compartiendo pues esta mesa redonda. Los invito a que nos acompañen, a seguirnos acercando a Martí desde múltiples miradas y también desde ese homenaje personal que cada uno de los cubanos le hacemos al apóstol. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió en la jornada de hoy con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. También compartió con los miembros de la embajada cubana en ese país y bueno, está de regreso a nuestra patria. En un ambiente cordial y amistoso que caracteriza las relaciones entre ambos países, las partes ratificaron la disposición de profundizar los vínculos de hermandad en áreas de interés común. El presidente Díaz-Canel felicitó a Alberto Fernández por los resultados de la séptima cumbre de la CELAC, que concluyó la víspera en Buenos Aires, y su significación para el fortalecimiento de este mecanismo de concertación política. Igualmente, intercambiaron ideas sobre el actual escenario regional y sus complejos desafíos, que ratifica la necesidad de preservar los principios fundamentales de la CELAC como la unidad en la diversidad, la cooperación y solidaridad, conscientes de que en el apoyo mutuo está la solución a muchos de los problemas que enfrenta el continente. En horas de la mañana, el presidente sostuvo un emotivo encuentro con los trabajadores de la misión estatal cubana en Argentina y sus familiares. Saludó a cada uno de ellos y les expresó su profundo agradecimiento por el trabajo desplegado durante esta visita. Agradecerles todo el trabajo que han hecho como embajada para el desarrollo exitoso de la cumbre y haber podido cumplir nosotros nuestros propósitos y nuestros objetivos. Quiere decir que el poder de convocatoria con el trabajo que ustedes organizaron nos permitió tener una representación alta de empresarios, de artistas intelectuales, del movimiento de solidaridad con Cuba y también de los cubanos residentes en el país. Poco después del mediodía, el jefe de Estado emprendió el regreso a la patria tras dos intensas jornadas de trabajo en este país sudamericano, en las que participó en una cumbre histórica de continuidad y renovación que ratificó la importancia de la integración para los sueños de unidad y desarrollo de la patria grande. Desde Buenos Aires, Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin duda jornadas históricas estas vividas en Argentina en ese propósito integrador de nuestra América a la que Cuba pues sigue aportando también con su liderazgo y con su vocación de integración latinoamericana y caribeña, esa que nos viene de aquel concepto de nuestra América de José Martí. De José Martí hablamos esta tarde en nuestro programa, así que los invito a que nos sigan acompañando. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma,
Bueno, José Martí, 170 años de su natalicio, momento particular para que los cubanos multipliquemos ese rendir cotidiano, homenaje a nuestro héroe nacional. Y este es momento también para la reunión en La Habana de voluntades de diversas partes del mundo que ven en Martí un referente para enfrentar los grandes desafíos del mundo contemporáneo. En esa labor ha tenido pues la misión más importante, la oficina del programa Martiano, una creación de la revolución bajo la égida del doctor Armando Ojar y de la cual Héctor Hernández Pardo pues ha sido uno de los principales articuladores de todo ese trabajo y ahora también como coordinador de este encuentro internacional. Héctor, ¿qué papel, qué significado ha tenido esa creación de la oficina del programa Martiano, la labor de Ojar durante todos esos años al frente de esa oficina y cómo se ha logrado articular todo ese trabajo de las instituciones martianas en el país? Mira, creo que es importante la pregunta tuya para que se entienda por qué tenemos esta quinta conferencia con ese nivel de participación, con ese nivel de asistencia y de personas de mucha calidad académica, de más de 80 países. Estamos hablando de una cifra, cuando tú ves el programa científico te das cuenta de la complejidad. Efectivamente, la creación de la oficina del programa Martiano, que es una idea surgida entre Fidel, Ojar y Raúl, porque Raúl fue el que presentó la oficina del programa Martiano, ¿te acuerdas? En el Memorial José Martí. Se creó en medio del periodo especial, precisamente para coordinar, impulsar, afirmar algo que la revolución siempre había dicho, pero que se necesitaba darle la mayor coherencia posible y el mayor impulso posible, que es la difusión de la vida y obra de José Martí, de su pensamiento, entre otras cosas porque en la misma medida que alguien se acerca a Martí, más cubano es. Entonces, y más se afirma en el alma de la gente que lo conoce y que lo lee bien, el espíritu de la nación cubana, de la identidad nacional. Entonces, la oficina del programa Martiano surge con ese propósito de favorecer este esfuerzo de todas las instituciones, de coordinarlo, y hacia adentro y hacia afuera. Pero todo porque ya venía una tradición de instituciones martianas en lo que cada uno tenían ámbitos diferentes un poco, ¿no? La oficina articuló todo eso, ¿no? Lo articuló, lo estructuró, lo unificó y permitió, porque tú sabes que en la unión está la fuerza. Entonces, la oficina, en principio, como brazo académico de investigación, publicaciones, el Centro de Estudios Martianos. Y como organización que surgió por aquellos días, destinada a la proyección social y a la movilización social, la Sociedad Cultural José Martí, que desde entonces empezó, bueno, como todo lo que empieza poco a poco, pero ya Doralis te podrá explicar hasta dónde se ha llegado, y el doctor Torres Cuevas también, en todas las provincias, en fin, es tremendo. Ahora, eso hacia lo interno. Un comité de instituciones martianas, un Consejo Nacional de Cátedras Martianas, en fin. Y hacia el mundo empezamos a trabajar la posibilidad de plantear un proyecto ante la UNESCO, considerando que Martí un poco representa también los ideales de la UNESCO en la educación, en muchos campos. Y la UNESCO lo aprobó, se llama Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Y desde entonces, con un órgano de dirección colegiada que se llama Consejo Mundial, donde participan una treintena de intelectuales de mucha valía, ahí estuvo García Márquez, François Outard, muchísimos
intelectuales. Te estoy diciendo de gente que ya falleció desgraciadamente, pero que ahí está Federico Mayor Zaragoza. Pérez Esquivel, Atilio Borón, Frei Beto, en fin. Y desde ese proyecto se comenzó a trabajar las relaciones internacionales para estimular el estudio, el conocimiento de la figura de José Martí en el mundo, que no es que no se conocía, pero darle una connotación de mayor masividad, de mayor influencia, de mayor proyección. Y recuerdo que la primera de las conferencias que se realizó, que fue en el 2003, en el 150 aniversario del natalicio de José Martí, que hace 20 años ya, vinieron aproximadamente 450 delegados de 36 países, y ahora tenemos 1.100 delegados de más de 85 países. Es una cosa tremenda. En estas conferencias ha venido Lula. Lula ha hecho la conferencia magistral de una de ellas. En una de esas conferencias se pidió la libertad de Lula cuando estaba injustamente detenido. En una de esas conferencias vino Pepe Mujica y dictó su conferencia magistral. Sí. O sea, estamos hablando de figuras relevantes de América que han estado ahí y que ha ido creciendo ese esfuerzo. Es decir, ese esfuerzo ha permitido que crezca cada vez más las relaciones en torno al conocimiento de Martí. A tal punto, te digo, por ejemplo, que una reunión del Consejo Mundial que se dio en Argentina trajo como consecuencia que se crearan 24 cátedras José Martí en 24 universidades argentinas. Una red nacional de cátedras martianas. Y contamos como parte del trabajo del proyecto con una red internacional de cátedras, más de 40 cátedras, ahí en España, ahí en distintos lugares. De manera que esto que estás viendo o que está viendo el pueblo hoy es resultado de 20 años de trabajo y resultado de una visión estratégica de Fidel, Raúl y Armando Jara. Nosotros hemos sido modestos soldados, instrumentadores de esas ideas. A lo mejor le hemos dado algún pimiento adicional, pero la esencia es esa. Y esa, por supuesto, ahí está toda su trayectoria de periodista, de diplomático, también puesta en función de estos propósitos. Una oficina, un programa que nació precisamente cuando otros paradigmas se cayeron, cuando había la necesidad también de, como ha sido siempre en los momentos decisivos de la nación, ir a Martí. Y quizás por eso también en un tiempo de tantas dudas internacionales, de tantos desafíos hoy globales, Martí sigue siendo tan importante. Y en esa labor pues hay muchos, por supuesto, que recordar de lo que se ha hecho a lo largo de estos años por José Martí. Yo quiero dedicarle ahora este momento de la mesa a dos que creo que son imprescindibles en todo este trabajo. Cintio Vitier y Fina García Marrú. Fina, de la que estaremos celebrando el centenario en este 2023, a quien estará dedicada también nuestra Feria del Libro. Yo siempre digo lo mismo, que cuando uno habla de las poetas que lo formaron a uno, de las influencias, esas cosas, casi nunca habla de Martí, porque Martí es como el aire que uno respira en Cuba, ¿no? Uno no lo aísla, no lo separa de su vida misma, ¿no? Personalmente, además, como yo nací en un hogar que era una escuela, que era la escuela de mi padre, que era un maestro. Mi padre fue un maestro, además con mayúsculas, de la cultura cubana, Medardo Vitier, que tuvo siempre una gran devoción por Martí y escribió el primer libro que se publicó en Cuba sobre José Martí, en el año 1911, 10 años antes de que yo naciera. Te quiero decir con esto que ya yo venía encauzado desde la infancia en esa devoción, que por otra parte es la devoción normal, natural de todos los cubanos, y más si les interesa la poesía. Yo recuerdo que, por ejemplo, el maestro mío era un martiano, ¿no? No nos enseñó gramática y seguí sin aprender gramática porque me quedé en los pronombres demostrativos, esto, eso y aquello. Porque el maestro honradamente siempre estaba hablando de Martí y decía que él, así como otros cantaban en el baño, él recitaba a Martí. Bueno, me parecía aquello.
pero él nos decía en los discursos de Martí, pero es que en la voz de mi maestro, que yo lo quise mucho, es increíble, pero la lectura de Martí hay que hacerla en silencio para que su propia voz salga, ¿no?, de la escritura, su propia música. Pero cuando uno la oye de pronto interpretada por otra persona que además tiene otro Martí, el suyo, que no es el nuestro, cada uno descubre, ¿no? Y entonces yo no sentía a Martí nunca en aquellas lecturas que nos hacía el maestro. ¿Qué cosa? No lo sentí. Yo lo vine a sentir cuando lo pude leer y cuando lo pude sentir a través de la lectura, la voz propia, la música propia de su propio discurso. Pues una lectura distinta y además muy afincada en la poesía. Y en algunas zonas que no habían sido tocadas. Por ejemplo, ese poemita de Estoy en el baile extraño. Bueno, eso dio lugar a mi primer libro, el primer libro que valió la pena, que yo hice, que se llama Extrañeza de estar. La sensación esa de extrañeza que provocó un artículo muy bonito de Lezama que se llama Después de lo raro, la extrañeza. Entonces, ese Martí era nuestro, era el que nosotros descubrimos, fue nuestra lectura la que hizo Eliseo también. Los extraños pueblos de Eliseo. Viene de ahí, de la fiesta extraña, Estoy en el baile extraño de Martí. Ahí sale también los extraños pueblos de Eliseo, la extrañeza de estar diciendo. Y es un poema cubanísimo y que tiene una gran descendencia en la poesía cubana, ese poema de Martí. Esta cosa de ser investigadores martianos, trabajar en la Biblioteca Nacional, trabajar en el Centro de Estudios Martianos, eso vino mucho después. ¿Sí? Nosotros realmente incluso no escribimos muy tempranamente acerca de Martí. El primer trabajo de Fina sobre Martí es del año 1851. No, yo creo que fue cuando el centenario de la... Que se publicó después en el centenario, pero tú dijiste en el 51 o 52. Sí. Salió en el 53. Y el mío más o menos de esa fecha también sobre los versos libres. Pero Martí no era un tema de investigación, no era un tema de estudio, era un alimento, era una inspiración. Y bueno, ya después del triunfo de la Revolución sí, porque ahí empezamos a trabajar en la Biblioteca Nacional, fundamos la Sala Martí en el año 68. Y después seguimos trabajando en el centro hasta el día de hoy. Y ya ahí sí empezamos a hacer un trabajo de investigación de otro tipo, ¿no? Más sistemático. Y en eso seguimos. Bueno, Cintio y Fina, sin duda cuando se habla de Martí y de los que han impulsado ese amor por Martí entre los cubanos, hay que hablar de ellos. Y ellos están presentes también en ese espíritu que anima esta quinta conferencia, doctor Torres Cuevas. ¿Cómo se ha articulado este evento? ¿Por qué el equilibrio del mundo sigue siendo la motivación, el tema central de estas conferencias martianas en La Habana? ¿Qué características particulares tiene esta que está ocurriendo por estos días acá en nuestra capital? Bueno, muchas gracias, Randy, por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias al público que nos está escuchando o viendo. Yo quisiera, me obligas a hacer una referencia que no es a lo que está ocurriendo, no a las profundas razones por qué ocurre. Héctor hablaba de la importancia de este proceso en las figuras de Fidel, de Hart y de Raúl. Pero eso se fue extendiendo. Y Cintio y Fina fueron algo muy querido por todos nosotros. Voy a hacer una breve referencia. Cuando yo estaba en la Universidad de La Habana le tenía mucho miedo a escribir. Es decir, era algo tremendo. Y voy un día a la Biblioteca Nacional porque estaba en otro tema, estaba en el tema del espejo de paciencia Silvestre de Balboa. Y otro profesor muy importante, Enrique Sosa, que valdría la pena recordarlo, que trabajó mucho el tema de la cultura. Me dijo, no, yo te presento a Cintio. Pues para mí Cintio era algo, llegar a Cintio era algo que no era... Mayor, palabra mayor, ¿no? Y aquella conversación con Cintio y la lectura que Cintio nos recomendó fue el enlace de toda una vida. Fue también caminos que descubrí. Esos fueron nuestros grandes maestros. Además yo le iba con otra pregunta,
porque yo quien había leído mucho era al padre, a Medardo Gutiérrez. Las ideas, me imagino que Olguita también se acuerde de esos libros que fueron La filosofía en Cuba y Las ideas en Cuba. Y bueno, esos fueron los fundadores de toda una corriente de pensamiento, pero sobre todo no solo de pensamiento, sino de amor, de cultivar el espíritu, de cultivar las letras y de enseñar que lo que hacemos tiene que partir de una profunda convicción de sentimientos que nacen cuando tú lees a Martí. Y creo que Pardo lo decía, es decir, sin leer a Martí es muy difícil entender la grandeza de lo que es este pueblo. Y esa es una razón. Pero mira, lo que más me asombró a mí con la quinta conferencia es que nosotros cuando empezábamos el tema este de la quinta conferencia, yo le decía a Pardo, mira, tenemos la pandemia, tenemos la crisis económica, un pasaje en avión tan caro en estos tiempos, encarecido, y además estar en Cuba. Lo primero que hay que decir es que este evento, cada cual se pagó su pasaje, aquí el Estado y nosotros, bueno, nosotros no tenemos no tenemos nada. Y fue tan espontáneo que nosotros nos asombramos. Al principio yo le decía a Pardo, bueno, ¿tú crees que logremos presencia internacional? Por lo menos alcanzar lo que se logró en la conferencia anterior. Y sobre todo en los últimos 6 meses se desbordó. Cuando estamos hablando de que a este país han llegado personas que se han autofinanciado todo de 85, pero creo que ya íbamos por 86 algo, 86 países que tú dices, bueno, ¿cómo Martí convoca? En Burkina Faso, en Francia, en la India, en el Japón, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces yo creo que para todos nosotros los cubanos es lo primero sentarnos y decir, pero ¿y esto? Estamos presentes en el mundo entero gracias al hombre más universal que hemos tenido. Yo creo que esa es la primera impresión. Estamos 1.500, 1.100 y tantas personas. Y de todos los credos, porque la otra característica de este evento es que es plural. Aquí lleva un mensaje del Papa. Muy significativo ayer. E incluso nosotros conversábamos, es decir, el Papa ha mandado en pocos días 2 mensajes. A Cuba. Pero uno a la conferencia. Pero decimos el Papa, no, aquí tenemos algo fabuloso. Tenemos la muestra de algo que se hizo en la India, que fue una convocatoria a los niños de la India de cómo veían a Martí. Interesante. 600 escuelas de la India respondieron. 600 escuelas. Y era la visión de los niños de la India de Martí. Eso es impresionante. Esa exposición está en la Biblioteca Nacional. Todo el que pueda ir a verla va a ganar, sobre todo en espiritualidad, en esa relación con los niños indios pintando a nuestro Martí y a nuestra Cuba, que está, a nuestra nación, a lo que somos. Entonces, una nación que es capaz de tener un hombre como Martí y dar un mensaje al mundo como el que da Martí, y que hoy ese mensaje tenga tanta actualidad, es muy importante. Porque lo otro es que no solo es el Papa, hay una sociedad en el Japón. Héctor, ¿cuál es el nombre? Soka Gakkai. Soka Gakkai. Y que tiene una trayectoria... Con una trayectoria en sociedad budista. De impulsar el pensamiento martiano. Pero lo más interesante es cómo ellos ven a Martí. Y cómo han incorporado a Martí. Y cómo al incorporar a Martí, incorporan a Cuba. Eso es lo que yo diría, son 2 rasgos muy particulares de este evento. Yo creo que de la magnitud del grupo de personas que han venido. Y estamos hablando de la juventud que ha hecho un foro fabuloso de jóvenes de todas partes del mundo, más los jóvenes nuestros, que están
debatiendo y hablando qué mundo tenemos y qué mundo debemos construir. Es fabuloso también escuchar a los historiadores, una mesa de historia de diversas partes del mundo, discutiendo sobre los temas de la historia. Ha sido impresionante las cátedras martianas, autoridades científicas de múltiples países. Bueno, la lista, pero aquí no te la puedo leer. No, ahí estaba leyendo ahí conferencias, títulos. Bueno, hoy mismo Frei Beto daba una conferencia fabulosa al mediodía. La Internacional Progresista tiene también un espacio para discutir otra la preocupación por la naturaleza y el mundo. Ahí está el foro que organiza el Acuario Nacional, el mar que nos une, y está la conferencia, el foro que dirige... el panel intergubernamental sobre el cambio climático. El panel... La Red de Defensa de la Humanidad estaba también activa. Exacto, la red de intelectuales. Y gente que no conocíamos, pero que en sus países son importantes. Pero lo más importante es que venían cada uno con su criterio, con sus ideas, con su visión de problemas específicos que hoy se debaten en el mundo. Cuba ha sido centro hoy y en estos días de ese gran debate. Y tú me preguntabas, y con eso quiero cerrar para que mis compañeras tengan un espacio. Tú me preguntabas qué convoca, por qué Martí convoca. Hablábamos siempre del misterio de Cuba y hablábamos del misterio de Martí. Y yo digo, y el misterio de cómo Martí convoca. ¿Cómo es posible que en todas partes del mundo personas que quieren participar? Yo pienso que hay muchas cosas que convocan. Primero, porque creo que Martí fue el primero que vio el nacimiento de estos tiempos. Imperialismo. La guerra hispano-cubano-americana es el inicio de la expansión norteamericana. Los europeos no la vieron tan bien. Y si eran más del este, menos todavía. Pero Martí la ve. Y todavía dice, para detener a tiempo con la independencia de Cuba. Es decir, yo voy a leer una frase de Martí que a mí me parece que es realmente impresionante, porque dice Martí en aquel tiempo, el que se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Para este tiempo. Quizás la frase se pueda repetir, quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Pero hay una razón de ese tiempo histórico. ¿Qué es patria para Martí? Y él rompe todos los modelos tradicionales. Cuando él dice patria es humanidad, es unión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. Si uno entiende que esa patria universal implica que todo ciudadano del mundo es mi compatricio y que Cuba, eso que señala Martí cuando dice, y este es el origen del evento, es un mundo lo que estamos equilibrando. Con la independencia de Cuba y Puerto Rico es la garantía del honor para la República del Norte, para el pueblo norteamericano, la garantía de la libertad para la América Latina exacto. Y acaso el equilibrio del mundo. En el fiel de las Antillas estaba el equilibrio del mundo. En el fiel de las Antillas están en el fiel de las Antillas están Cuba y Puerto Rico. Y por eso él dice un mundo lo que estamos liberando. Y hay algo más que yo creo que es importante. Cuando analizamos por qué la gente... Muchas veces los pedagogos y los filósofos discutíamos el qué y el cómo. ¿Qué decimos o cómo lo decimos? Bueno, se puede tener, como diría Martí, cuando hablaba de la patria, decía que esa patria no era
un problema de religiones, etcétera. Era la unión de todos. Y cuando tratamos de ver toda esta extensión martiana, lo que uno percibe es que es también el lenguaje poético martiano. Es decir, con amor, con sabiduría, pero al mismo tiempo con elegancia, dulzura, para todos, para el niño y para el mayor, en verso o en prosa. Hasta a veces yo pienso que hasta en la música, porque él fue un defensor de nuestros grandes músicos. Ana Aguado le escribe, que era una cantante cubana, le dice, todo hombre antes de morir necesita oír la voz de una mujer. Eso, es decir, Martí convoca porque Martí es único en su doctrina, en su expresión y en su contenido. Una convocatoria que por estos días en La Habana pues está teniendo toda esa amplia participación. ¿Y cuánto le aporta a esa visión científica de nuestros tiempos ese pensamiento martiano? De eso estaremos hablando en breve acá en nuestra mesa redonda. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, y estando la doctora Olga Fernández Ríos esta tarde en nuestro panel, necesariamente indica que tendremos que hablar de ciencias sociales. Doctora, ¿qué valor le da usted al hecho de esta convocatoria de la conferencia a mirar a Martí de nuestro tiempo? ¿Cuánto se engarza ese pensamiento martiano con las miradas de las ciencias sociales hoy? ¿Qué le puede aportar este debate de estos días en La Habana? Sí, bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los televidentes y radioyentes, y me alegra mucho esa provocación para el análisis, porque precisamente hoy es el primer día, y si veníamos con algunas expectativas solamente en este primer día en el sentido del alto nivel científico, que está presente en los análisis, en las reflexiones, en este enorme evento que es una gran convención de ciencia, de pensamiento, de actividad social, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un manantial de concepciones, compromisos, valores éticos que están presentes en el ideario martiano, en su obra, en su creación, que trasciende su época y que ha sido fuente indiscutible para el desarrollo de la ciencia y de las ciencias sociales en particular. Incluso es interesantísimo ver en el programa científico la cantidad de profesores universitarios, investigadores, personas muy comprometidas con dos cosas que están en el pensamiento martiano y tienen una inspiración, porque no solo vienen a hacer un análisis de la propia obra martiana, sino de la propia obra martiana como provocación, como motivación para el análisis de ingentes de problemas que tenemos en la sociedad contemporánea, que requieren no solo de diagnóstico, que requieren no solo de interpretaciones, sino también de actividad transformadora, que creo que es lo que está presente también en la obra de Martí. O sea, hay pensamiento, hay un análisis de la época que le tocó vivir que trasciende esa época. O sea, un pensamiento, un hombre de su tiempo, pero
como los grandes hombres y creadores de escuelas de pensamiento, lo trascienden y llegan a nuestros días con una vitalidad y con una capacidad de convocatoria, pudiéramos decir, que se ha hecho eco, y yo creo que es muy interesante. Yo estoy muy impresionada porque en esa cantidad de participantes me llama muchísimo la atención cómo muchas personas que tienen determinadas motivaciones y actividad en el campo de la ciencia y de las ciencias sociales, no solo las ciencias sociales, están personas que vemos cómo están analizando las problemáticas, por ejemplo, del cambio climático, desde diferentes perspectivas, los problemas raciales también desde diferentes perspectivas. O sea, que creo que, y me doy una explicación, siguiendo tu pregunta, la obra martiana es un sistema. O sea, en Martí no hay nada, pudiéramos decir, desvinculado. Es una obra que tiene una integralidad, una capacidad de interactuar en las diferentes esferas de la sociedad. Yo diría incluso, es una obra extensa, es una obra de una erudición y de una capacidad de abordar las diferentes problemáticas sociales. Yo creo que nada escapa del mundo de la sociedad y del mundo de los seres humanos, de la subjetividad humana, que no podemos desvincular y que él no las desvincula. Entonces, hoy cuando usted analiza las temáticas que están en este programa científico, que es un programa científico muy amplio, foros, simposios, paneles, las conferencias magistrales, todos los temas que se abordan, por ejemplo, cómo tiene capacidad un simposio de la Academia de Ciencias de Cuba sobre ciencia, ética y humanismo. Entonces, tenemos... La ética que es clave en Martí. No, y ahí es donde voy, porque una de las cuestiones que tiene más peso en el análisis de la ciencia y de las ciencias sociales en particular es la ética también del investigador, la ética del profesional, etcétera, el compromiso. Y Martí convoca también en este sentido, porque no solo interpretó su época, nos legó un método de análisis de la sociedad, no es una concepción, pudiéramos decir, anárquica, sino perfectamente estructurada, con muchas motivaciones para el presente. E incluso hay un elemento que me parece que es fundamental, que tiene que ver con los que hacemos la actividad científica, con los seres humanos involucrados, porque estuvo muy claro y le dedicó a la ciencia mucho de su pensamiento, vista como parte integrante de la cultura, porque a veces se tiene una concepción estrecha de la cultura. En Martí está precisamente en toda su dimensión y la ciencia como parte de ella. Habría mucho que decir, yo creo que esto ameritaría un análisis porque es un tema muy motivador, muy sugerente, pero quiero referirme a un último aspecto, y es cómo impacta en todas esas personas, lo hemos visto hoy, la pasión, incluso la solidaridad con nosotros en Cuba, pero vista desde el plano de los investigadores, de los estudiosos, de los profesores, de diferentes esferas de nuestra sociedad. Y un poco me trajo a la mente algo que Martí decía, porque a veces se piensa que la ciencia es totalmente, absolutamente desprovista de determinadas valoraciones de carácter subjetivo, cuando entonces se saca el compromiso, se saca el ansia de la transformación, no solo diagnosticar, sino también trabajar para transformarla. Y cuando él dice que el sentimiento es también un elemento de la ciencia, creo que eso es importantísimo. Además, lo dice en un marco en que estaba conmemorando un aniversario del Grito de Yara. Entonces, me parece que este foro, dentro de todas estas cuestiones que se han planteado, es hoy una convención de ciencia y de ciencias sociales en particular y de humanidades, porque hemos tenido, además en Cuba, con esto termino, en Cuba las ciencias sociales y las humanidades han marchado se han complementado muchísimo y son campos del saber que han podido integrarse en el análisis y en la transformación. Y no olvidemos nunca
que no es casual que sea la obra de Martí uno de los troncos, las bases conceptuales, sociopolíticas, estratégicas del pensamiento fundacional de la Revolución Cubana. Y esto lo hemos analizado en otros momentos aquí también en la mesa, el peso, y tiene que ver también, y yo creo que tiene una influencia muy grande en las concepciones sobre la ciencia que desarrolló Fidel y en las cosas que se están haciendo hoy con relación a la ciencia jerarquizada cada vez más en la toma de decisiones, para la toma de decisiones y para el análisis de nuestra sociedad. Es un manantial y además es un estímulo que sea un país tan pequeño como Cuba y tan amenazado constantemente, que tenga este nivel de convocatoria también de científicos y de científicos sociales. Un manantial de ideas, así decía Fidel de Martí, y es parte de esa riqueza, por supuesto, de su pensamiento que hoy nos sigue convocando acá en La Habana, a mirarlo desde sus ojos, a mirar las realidades de nuestro mundo de hoy. Gracias, doctora. Siga con nosotros en los minutos finales de la Mesa Redonda. Hay quienes llevan dentro de sí el estudio del pensamiento y la obra de José Martí, el más universal de todos los cubanos, y es por eso que para la profesora Matilde Varela Aristigueta, hablar sobre la vigencia de las ideas del maestro es práctica cotidiana que asume con pasión y orgullo. Esas razones nos las da el propio andar martiano. Cuando nosotros buscamos en el andar martiano, vamos a ver que su búsqueda permanente de la justicia y la unidad va a seguir convocándonos. Porque la justicia y la unidad siempre nos harán falta. Porque para todos los tiempos, para todas las épocas, los valores, las virtudes serán necesarias. En opinión de la integrante de la Sociedad Cultural José Martí en Camagüey, el independentismo del apóstol se expresa en sus esfuerzos por conseguir la unidad de los cubanos y lo llevó a su carrera literaria. Cuando nosotros vamos al independentismo de Martí, lo vemos vinculado al héroe desde los años más tempranos de su vida. Desde aquellos memorables periódicos como el Siboney, donde él publica el soneto 10 de octubre, en la muy temprana infancia, o ya después el Diablo Cojuelo o La Patria Libre. Nosotros no podemos desestimar el pensamiento independentista de Martí de la búsqueda de la unidad. Era necesaria la búsqueda de la unidad para la independencia. Ese eje esencial estará marcado también por la creación del Partido Revolucionario Cubano, obra suprema desde el punto de vista ideológico de José Martí en la búsqueda de la unidad necesaria para el logro de la independencia. Con la humildad que caracteriza a Matilde Varela, esta martiana de corazón nos confesó que aún le queda mucho por hacer a favor de José Martí, quien nos legó una obra literaria y política de profundo valor humano y revolucionario. Por hacer queda hasta el infinito. Siempre he dicho que para mí Martí es el horizonte, es la búsqueda del horizonte. Siempre hay algo más allá que buscar. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando, pero hay que seguir insistiendo en acercarlo a las nuevas generaciones de manera novedosa. En estos tiempos en que el neoliberalismo y el neofascismo pretenden instalarse en nuestros pueblos, en estos tiempos en que la tergiversación y la contracultura navega por las redes, yo no tengo la más mínima duda de que las ideas martianas deben alzarse como lanzas
defensoras por su ética y su patriotismo de lo que debemos defender, que es en definitiva la independencia y la soberanía. Martí coraje, Martí valor. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer, especial para la mesa redonda. De Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Y en Camagüey está Martí como lo está en toda Cuba. De ello nos puede dar testimonio la doctora Noralis Palomo Díaz, quien como presidenta de la filial provincial de la Sociedad Cultural José Martí, pues ha tenido la posibilidad también de ver esa obra que Jara impulsó y que hoy sigue presente. ¿Cómo visibilizar el pensamiento martiano, la obra martiana en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en la sociedad cubana toda? ¿Cómo ha sido el trabajo de las filiales de la Sociedad Cultural José Martí en estos tiempos? Gracias, Randy. Reitero el saludo a todos y es un placer estar hoy en la mesa redonda. Realmente se funda la Sociedad Cultural José Martí como parte del sistema de instituciones martianas y es la intención y la visión de llevar a las provincias también de tener una institución que se encargue de coordinar todo el trabajo con las instituciones, y yo digo que esto le da vida a la Sociedad Cultural José Martí, es vital. No es ni en el país ni en las provincias. Es prudente cualquier actividad que se desarrolle sobre Martí si se hace solo desde la sociedad y no se convoca a las instituciones, a las organizaciones, a crear toda una plataforma colectiva, propositiva, en que realmente lleve esa selva, como diría José Martí, que en la carta aquella del 1 de abril a Gonzalo de Quesada, cuando le asigna que se encargue de la papelería, pero le advierte, entre a la selva, pero no cargue con ramas que no tengan frutos. Y preguntamos entonces qué rama de esa extensa obra riquísima de José Martí no tiene fruto. Y entonces ahí viene a jugar un papel importante toda el accionar de la Sociedad Cultural José Martí con su membresía, que son socios con una estructura muy sencilla y que está ya arribado a la mayoría de edad. Justamente hace 25 años, entre el año 2022 y 2023, pues se están cumpliendo las filiales que se diseminaron por todo el país con la anuencia y esa noble intención de Armando Jara de que el pensamiento de Martí estuviera estrechamente vinculado con los valores de la cultura, las tradiciones, los valores patrimoniales de cada territorio. Por ejemplo, en Guantánamo, y en aras del tiempo, voy a ejemplificar como provincia, tiene motivaciones especiales, aunque Martí, muy especiales, que pasan por esa presencia de Martí, 19 días bellos y recios de los 39, que está Martí ya cuando entra a Cuba como organizador supremo de la guerra y como mayor ideólogo de ella, y ha dejado una huella indeleble que ha servido de inspiración y que es necesario seguir difundiendo. Yo siempre pongo, por ejemplo, el noble pueblo de Cajobabo, lo que ha significado esa huella indeleble de Martí y cómo ha servido de inspiración en los momentos difíciles, pero también de orgullo en los momentos de paz y de concordia, y cómo los niños son capaces de recrear, de expresar valores que se han afianzado a partir del conocimiento y de cómo ellos mismos relatan la presencia de Martí allí en Guantánamo, pero además es el hombre que también está apoyado con las crónicas de Martí a flor de labio de Escobar, de cómo percibe esos que fueron niños, muchos de ellos, los hombres y mujeres que tenían una idiosincrasia y que reflejan la cultura primitiva del campo cubano, que no tiene vivencia de ello Martí, y cómo entonces son capaces de difundir todo ese legado, y además les sirve de motivación y para reforzar los valores. La Sociedad Cultural José Martí, en un momento se dijo que si no se hubiese creado, habría que crearla justamente por toda la labor hoy en la promoción, difusión del pensamiento, pero para promocionarlo y difundirlo hay que estudiarlo, y tiene la valía de convertirse en coordinadora,
en una labor de convocatoria a todos los sectores de la sociedad, en todas las provincias del país, y son muchos los resultados que se exhiben hoy. El propio Martí decía que él abriría un cauce por el cual se debían ir, enrumbar los que vienen detrás por ese cauce. Yo creo que todo esto de los doctores que me han antecedido tiene que ver con eso, con el cauce abierto, que es viable, que es alternativa ante las complejas condiciones del mundo de hoy, ante esta guerra que es cruenta de la globalización, que intenta desarraigar a los pueblos, que intenta ir contra su cultura, que aprovechan todo el potencial de los medios, el poderío mediático para sembrar, por supuesto, eso que llaman muchos contraponer civilización contra barbarie, para dividir a los pueblos, para desarraigarlos, y es justamente en los territorios la manera de afianzar este pensamiento en estrecho vínculo, por supuesto, con las instituciones culturales, con la dirección de educación, con la dirección de cultura, pero intenciona en las condiciones actuales a un sector muy importante y muy vulnerable desde el punto de vista ideológico, que es la juventud. Intenciona también llegar a los más diversos sectores de la sociedad a lo largo y ancho del país, y es mucho, Randy, lo que exhibe hoy la sociedad. Yo diría que no hay ni asamblea ni informe que recoja todo el arsenal de actividades que se ha logrado y la incorporación masiva. Hoy estamos hablando de cerca de 16.000 socios, que así se llaman los miembros de esta organización, que están organizados en clubes martianos y a la vez dirigidos con una estructura intermedia, que son los consejos martianos, y que responden a los niveles de organización y convocatoria que tienen las filiales a través de su junta directiva. Yo creo que este foro que ha convocado al mundo desde Cuba, como refería el doctor Torres Cueva, que está en el tercer año del partido o el deber de Cuba en América como Martí, se trata del suceso histórico indispensable. Sigue siendo Cuba una posición, en aquel momento Cuba y Puerto Rico, pero hoy Cuba es punto de mira, es seguridad, es la esperanza de los pueblos desde el punto de vista de nuestro proyecto de justicia social, de democracia sincera, como Martí auguró, de un proyecto de emancipación que es alternativo a ese que se ha generalizado en el mundo y del que hablaron, por ejemplo, en el foro de jóvenes hoy, de que lo que se quiere imponer es esa cultura del tener contra la cultura del ser, y que, por supuesto, hay que buscar nuevas alternativas, y tiene que ser desde la labor unida, desde la labor consciente de la urgencia, de la necesidad de ir a encontrar las fórmulas, las alternativas a ese mundo globalizado, excluyente, marginal, que en definitiva no da ninguna garantía ni para Cuba ni para los pueblos, y que polariza, por supuesto, las sociedades, y que es excluyente, es marginal. En ese sentido, Martí se erige como un baluarte, como un referente insustituible, y este foro lo ha aprobado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la labor que hacen y sobre todo por ese gran desafío que tienen por delante. Un desafío que creo, Torres Cuevas, que es para todas las instituciones martianas. 170 años vamos a conmemorar ahora de Martí. ¿Cómo nosotros mantener vivo ese pensamiento martiano, esa prédica de Martí, cómo hacerla práctica cotidiana, no solo de las generaciones históricas de este pueblo, de esta revolución, sino de las más jóvenes generaciones de cubanos? Bueno, hablamos de las instituciones, del papel que han tenido o tienen todos los que han venido a este evento. Pero para ser justo, la oficina ha organizado, ha dirigido, ha tratado sin pensar que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Pero hay que decir que este foro es de Cuba, es de todos los cubanos. En ellos han participado instituciones, personas de todo el país. Aquí estuvo desde la CTC, la Federación de Mujeres Cubanas, el Parlamento, en fin. Hubo personas y personas que no pertenecían a ninguna institución en particular. Es decir, esa es una primera característica que debo. Hay algo que decía la doctora Olga Fernández que creo que es muy importante, y es como, independientemente de un detalle u otro, Martí es todo se relaciona. Es difícil poder ver un ángulo martiano sin relacionarlo. Otro elemento que yo creo que es muy importante resaltar: Martí es hijo
del pensamiento que se desarrolló en Cuba. Y hay que empezar por hablar de Félix Varela y Morales, padre de las ciencias patrióticas cubanas, un sacerdote. Y hay que hablar de José de la Luz y Caballero, continuador de Varela, y el que de hecho lleva los caminos que va a salir Mendive, y Mendive a Martí. Es decir, negar a Martí es negar la propia esencia de nuestra historia de sentir, amar, pensar y crear a Cuba. Pero lo interesante es que estamos hablando de Martí, pero estamos hablando del Martí que de hoy, que está presente, que tiene un alcance muy particular en los jóvenes. Yo digo que muchas veces no hay que hablar de Martí, sino hay que recomendar leer a Martí, porque Martí no tiene repetición. Tú puedes tratar de dar una visión de la obra martiana. La mejor visión es decirle al muchacho, léete los versos sencillos, léete La Edad de Oro, léete Vindicación de Cuba, léete Vindicación de Cuba. Esa es una obra clave. Léete Nuestra América. Y cuando la gente, léete la carta a Manuel Mercado, cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso, para detener a tiempo. Ahora, ¿qué convoca? Que los tiempos de Martí no han terminado. Ese tiempo que Martí vio nacer y que para los cubanos fue tan impresionante. Y en aquella época Martí dice una frase que a mí me parece que vale la pena repetir. Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad moderna. Es decir, eso lo está diciendo ella. Y eso es lo que tiene vigencia hoy. Lo que él vio nacer hoy es el gran peligro del mundo. Y no quiero terminar sin decir algo que es muy importante. La primera conferencia la clausuró Fidel Castro. Y en esa conferencia él dijo lo siguiente: para Martí, la idea del bien es la idea de Dios. Para todos los cubanos, Martí es la idea del bien. Y terminó esa conferencia diciendo que en este momento, en estas épocas, en estos momentos, era cuando más falta hacía estas conferencias, porque eran para sembrar ideas. Lo repite 3 veces: sembrar ideas y sembrar ideas. Y después, sembrar conciencia y sembrar conciencia. Al final tú puedes escoger tu camino, pero escógelo con ideas y con conciencia. O el yugo o la estrella. Fue el desafío que nos dejó Martí a todos los cubanos, y también nos habló de que había que impulsar la solidaridad para lograr que nuestra América cumpla su misión universal. Y creo que ese pensamiento por estos días está más vigente que nunca. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido nuestro programa de hoy, y a nuestros televidentes, por supuesto, los invito siempre a leer y a pensar desde José Martí. Muy buenas noches. Buenas noches, ya son las 8, comienza el Estelar. Buenas noches, Rey Gómez y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Presidente